¿Es la primera vez que compras en México y no sabes qué hacer antes de comprar tu propiedad? En este video te voy a enseñar las cosas que debes hacer 6 meses antes de firmar la escritura con un notario aquí en México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Roa y soy abogada inmobiliaria aquí en Playa del Carmen. Mi hermana y yo fundamos nuestro despacho LST MEX y está enfocado a asesorar inversionistas que buscan comprar propiedades aquí en la Riviera Maya. Lo primero que tenemos que hacer es planear, que le cuentes los planes a tu abogado con la propiedad que tú tienes. Le tienes que decir a tu abogado todo esto. Primero dile los planes con tu propiedad. Es muy importante que le digas a tu abogado para qué vas a utilizar la propiedad y él te va a hacer saber si es para fines residenciales o no residenciales. No es lo mismo comprar un departamento que lo vas a rentar a lo mejor en una plataforma digital como Airbnb que rentar un departamento para que tú vivas ahí o comprar un terreno y construir una torre de edificios o comprar un terreno y construir ahí una casa donde te vas a retirar. ¿Ok? Es muy importante que le platiques a tu abogado qué vas a hacer con esa propiedad que vas a comprar. Decirle esto a tu abogado va a definir si siendo extranjero creas un fideicomiso con un banco o si creas una sociedad mexicana y con esa sociedad mexicana compras esa propiedad. Si quieres saber más sobre el tema, ya tenemos un video sobre los fines residenciales y no residenciales y aquí te dejamos el link. Ahora, le tienes que decir también a tu abogado cuántas propiedades piensas comprar. ¿Por qué? Por un tema de costos. No es lo mismo comprar 2 o más propiedades y ponerlas en un fideicomiso donde pues vas a pagar una anualidad al banco que comprar con una sociedad mexicana varias propiedades. ¿Ok? Entonces hay que analizar cuántas propiedades van a comprar para analizar costos y ver cuál es la mejor opción para ti. Porque muchas veces si te decides por, no sé, por fideicomiso y al final resulta que era mejor por medio de una sociedad mexicana, vas a terminar pagando más por hacer este tipo de cambios. Entonces es mejor decidir desde un principio cuál es la mejor opción para ti. También hay que ver si estás haciendo esta compra de esta propiedad con familiares o con socios que no son familiares o amigos. Es importante también decirle esto a tu abogado porque va a ver si la mejor opción para ti es por medio de un fideicomiso o una empresa mexicana. ¿Ok? Entonces, dependiendo del caso, el abogado te va a recomendar cuál es lo más conveniente y transparente para los socios con los que estás comprando esta propiedad. También es importante que cuando compres una propiedad hagas una planeación fiscal. 6 meses antes es muy buen tiempo para empezar a ver este tema. ¿Por qué? Porque si vas a utilizar la propiedad, no sé, pongamos un ejemplo, para rentarla por Airbnb, pues por ese ingreso vas a pagar impuestos en algún lugar, ¿ok? Ya sea en México o en tu país. Entonces es mejor ir planeando el tema fiscal y ver cuál va a ser la mejor manera de pagar impuestos. Todo esto le tienes que decir al contador con el que vayas a trabajar, ¿vale? Primero hay que decirle al contador para qué se va a utilizar la propiedad, si será para fines residenciales o no residenciales. No te preocupes si no sabes qué es esto, el abogado a cargo le dirá al contador si es fino residencial o residencial. También tienes que decir cuántas propiedades piensas comprar y cuándo piensas comprarlas para poder prever cuándo vas a empezar a tener ingresos por a lo mejor rentar esas propiedades. Es importante también decirle a tu abogado si vas a rentar esa propiedad a largo plazo, es decir, a más de un año, o vas a rentar esa propiedad, no sé, a lo mejor por días, semanas o meses, por medio de una plataforma digital. Este punto es muy importante y es que le tienes que decir a tu abogado también y al contador dónde planea recibir los ingresos por esta renta de estas propiedades. No es lo mismo recibir el dinero en una cuenta bancaria aquí en México a tu nombre que recibir el dinero en una cuenta bancaria en tu país de origen. Es muy importante saber si tienes una tarjeta de residencia temporal o permanente aquí en México. ¿Qué es esta tarjeta? Pues bueno, prácticamente es una tarjetita verde que tú sacas en migración y te permite estar aquí en el país más de 6 meses, ¿ok? Pero el punto con esta tarjeta es que esta tarjeta te va a dejar tener un número de identificación fiscal. Aquí ese número se llama RFC. ¿Ok? Y con este número puedes pagar impuestos. Entonces es muy importante saber si tienes o no esta tarjeta, ¿ok? Porque si no, hay que iniciar el proceso de obtenerla para poder pagar impuestos aquí en México. También es muy importante que comentes si tú planeas administrar esa propiedad, ¿ok? Y a lo mejor poner tus datos si la vas a rentar por Airbnb,
o a lo mejor si no vas a tener administrador, porque ahí pueden cambiar un poco las reglas de cómo vas a pagar impuestos. Entonces es muy importante que nos platiques si un administrador va a estar administrando tu propiedad mientras la rentas o no. También si es el caso que vas a utilizar Airbnb o cualquier otra plataforma digital, es que digas si vas a poner tus datos bancarios en el sitio web de Airbnb o de cualquier otra plataforma digital para que tú recibas directamente el dinero de esas rentas, o si tu administrador va a poner esos datos. Ok, esto es muy importante porque de nuevo cambia las reglas de juego de cómo vas a pagar impuestos aquí en México. Súper importante también es decirnos si planeas vender tu propiedad, no sé, en 1, 2, 3, 4, 5 años, ok, para prever cómo es la mejor estrategia de pagar impuestos aquí en México cuando la vayas a vender. Y por último, si tú eres un inversionista que quiere comprar un terreno y hacer un edificio de departamentos o a lo mejor un conjunto habitacional o pues un desarrollo para venderlos a alguien más, es muy importante que si vas a construir algo así de grande o también hasta vas a construir tu casa, que platiques este plan a tu abogado y contador para asegurarnos de que la construcción que hagas, ¿ok?, tengas los comprobantes fiscales en un futuro para que pueda servir de deducción o para que te ayude en el pago de impuestos y que compruebes que pagaste por esa construcción que te van a hacer. Otro punto muy importante que se tiene que platicar son planes de herencia, ¿ok? O sea, ¿quién en caso de fallecimiento se quedaría con tu propiedad? En el caso del fideicomiso, se pueden nombrar segundos beneficiarios, entonces pues bueno, técnicamente nada más es decidir quiénes van a ser tus herederos. En cambio, con una sociedad mexicana se tendría que hacer un testamento y ahí nombrar a tus herederos que pues heredarán si algún día falleces si eres socio de esa sociedad, ¿vale? También tenemos que empezar a pensar en tu residencia en México. ¿Planeas estar aquí en México más de 6 meses? ¿Planeas también pagar impuestos aquí en México? Si alguna de la respuesta a esas dos preguntas es sí, es importante que empecemos a pensar en la residencia mexicana, ¿ok? En obtener una visa para estar aquí en México. Dependiendo de tus planes, pues vamos a ver si puedes aplicar para una, se llama residencia temporal o residencia permanente, pero sí es importante que consideres estos puntos. Si tú piensas rentar una propiedad aquí en México, ¿en dónde planeas recibir el dinero? ¿Planeas recibir el dinero aquí en una cuenta bancaria en México a tu nombre o planeas recibir el dinero en una cuenta bancaria en el extranjero? Dependiendo de dónde recibas el dinero es también el porcentaje de impuestos que vas a estar pagando. Entonces sí es muy importante que sepas que muchas de las veces cuando tú ya tienes tu residencia temporal o permanente y tienes este número de identificación fiscal mexicano, sí puede bajar el porcentaje de impuestos que tienes que pagar si recibes el dinero aquí en México. ¿Piensas estar más de 6 meses aquí en México? Si la respuesta es sí, pues te conviene también por comodidad tramitar esta residencia aquí en México para que puedas entrar y salir y pues no estés a las expensas o esperando a ver cuántos días te autoriza migración cuando estés en el aeropuerto. Entonces, si piensas estar más de 6 meses aquí en México, definitivamente te conviene también sacar tu tarjeta migratoria. ¿Piensas vender tu propiedad en los próximos 2 o 4 años después de que la compres? Si la respuesta es sí, también pues te permitirá tener esta tarjeta de residencia permanente, ¿ok? Pagar menos impuestos aquí en México, porque aquí en México tenemos algo que se llama exención a casa habitación. Entonces, si la propiedad que tú estás vendiendo, pues dices que es la propiedad donde tú vives, ¿ok? Teniendo tu tarjeta de residencia permanente, junto con tu número de identificación fiscal, junto con los documentos que prueben que es tu casa, posiblemente si tienes una ganancia menor a 4 millones de pesos, puedas pagar 0 impuestos por vender tu propiedad. Entonces, pues es una gran ventaja también tener esta residencia permanente. Por último, si piensas crear una empresa mexicana y hacer negocios aquí en México, lo ideal sería que tú tramites ya sea tu tarjeta de residencia temporal o permanente, porque pues necesitarás, para ser representante legal de tu sociedad, tener un número de identificación fiscal mexicano. Entonces, ya teniendo ese número de identificación fiscal, tú puedes representar a tu sociedad, abrir cuentas bancarias a nombre de tu sociedad y pues realmente tener todo el control de tu sociedad.
A este punto, si tu abogado te recomienda crear una sociedad mexicana porque vas a hacer negocios aquí en México o te conviene más, es el momento de empezar a hacerla, porque considera que este proceso puede tomar hasta 4 o 6 meses en tenerla funcionando al 100%. Entonces, pues hay que iniciarla cuanto antes para poder comprar esa propiedad. Ahora, este es un punto muy importante. Por favor, si tu abogado te está pidiendo documentos, envía todos los documentos que estén muy bien escaneados, porque así lo piden las leyes mexicanas, así lo necesita el notario y así lo necesita el banco y pues también el gobierno mexicano. Entonces, si tu abogado te dice que por favor no fotos, escanea todo y mándaselo por correo electrónico. También tu abogado te va a pedir algunos datos o documentos sensibles. Esto lo pide la ley, ¿ok? Sobre todo la ley fiscal aquí en México. Y sí te va a pedir tu número de seguridad social, te va a pedir tu número de identificación fiscal de tu país de origen, y también si estás casado o si estás viviendo con alguien por más de 2 años, también va a pedir todos los datos de tu pareja. Entonces es muy importante que entiendas que pues te van a pedir sí esta información sensible, pero es porque así lo pide la ley. También es muy importante recalcar que te van a pedir los comprobantes de transferencia, ¿ok? De los pagos que hayas hecho por el pago de la propiedad que estás comprando. Esto también lo pide el notario y también te lo va a pedir el vendedor para comprobar que si tú estás comprando una propiedad, tú seas el que pague. Y pues esto también lo piden las leyes mexicanas, se llama la ley antilavado de dinero y pues es una obligación. Entonces, esto te lo explico para que no te parezca raro que te pidan tu estado de cuenta bancario o tu número de cuenta bancario, ¿vale? No te van a pedir contraseñas de nada, pero sí te van a pedir los datos de tu cuenta bancaria y comprobantes de pago. Si tu abogado te pide que debes de traducir algún documento, no sé, del inglés al español, o si tienes que apostillar o legalizar algún documento para que tenga validez aquí en México, pues lo tendrás que hacer, ¿ok? Nosotros te podemos guiar en todo el proceso, pero es importante mencionar pues que va a ser en un paso más, no en todos los casos, pero por ejemplo, a veces los notarios sí piden que si hay una pareja de esposos, que el acta de matrimonio esté apostillada para que tenga validez ese matrimonio aquí en México. Entonces, pues nada más para que lo consideres, será un paso más, será un gasto más también, pero va a ser necesario para que se pueda firmar pues tu escritura con el notario, ¿vale? Entonces, mientras antes lo podamos hacer, muchísimo mejor. También si por ejemplo estás comprando una propiedad con alguna empresa extranjera, también te va a pedir el notario y bueno, también tu abogado te va a solicitar que traduzcas estos documentos, están en otro idioma, y que también los apostilles. Otra cosa que vas a tener que hacer es decidir si vas a venir a firmar tu escritura aquí a México o no. Sé que 6 meses antes pueden parecer mucho tiempo, pero si desde un principio puedes decidir, sabes que si voy a ir a México a firmar mi escritura, muchísimo mejor. Desafortunadamente aquí en México todavía no tenemos firmas digitales, entonces sí o sí tienes que venir a firmar tu título de propiedad a la oficina del notario, que generalmente está aquí en Playa del Carmen, ¿ok? Y pues en caso de que no puedas venir, hay solución, no te preocupes, pero va a ser agregar un paso más, que va a ser otorgarle el poder a alguien para que vaya a firmar en tu nombre a la firma de la escritura aquí en la oficina del notario. Y pues lo último es que si decidiste esta opción de que no puedes venir aquí a México a hacer la firma de tu escritura, el siguiente paso pues sería otorgar un poder. Ok, dependiendo del país donde esté, el abogado te va a recomendar si otorgas un poder en alguna embajada o consulado mexicano, o si puedes otorgar ese poder con un notario de tu país y después hacer un proceso que se llama apostilla. La apostilla, pues, como ya lo comenté, es un proceso para que ese poder tenga validez legal aquí en México. Y muy importante, lo último sería que verifiques que tu pasaporte no vaya a vencer en menos de 6 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque para la firma de la escritura necesitamos un documento que te pueda identificar y que esté vigente. Si tu pasaporte está próximo a vencer, por favor ve a renovarlo, porque pues a veces es un proceso que es por citas y tarda un poco el proceso. Recuerda que estos son los pasos a seguir 6 meses antes de que se vaya a entregar tu propiedad y se firme la escritura de tu propiedad.
entre más podamos prever las cosas con tiempo, mejor resultados vamos a tener. Entonces, por favor, si tienes alguna duda de los pasos, nos puedes escribir y con mucho gusto te ayudaremos. Cada martes y jueves estaremos subiendo videos en nuestro canal. Y por favor, si este video te fue de ayuda, danos un me gusta y ponnos en nuestros comentarios si tuvieras algún otro tema del que quisieras que habláramos. Con muchísimo gusto te ayudaremos.